Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Hoy el Ministerio Público, en su acostumbrado informe semanal, nos vamos a referir a casos que tienen que ver con nuestra lucha implacable en contra de la corrupción y a favor de la ética pública. Con el debido respeto, nos quitamos esta obligatoria mascarilla para poder transmitirles esta información oportuna, siempre buscando que este tipo de comparecencias y alocuciones tengan también un objetivo didáctico, de advertencia, obviamente pedagógico, pero al mismo tiempo de una clara señal de sancionar, perseguir a quienes lamentablemente incurren en delitos que menoscaben la estabilidad democrática, que atenten contra la decencia pública, que socaven de alguna forma el funcionamiento correcto de la administración pública y de la propia sociedad en sus diversas formas. Cuando me refiero que vamos a conversar sobre algunos temas que están vinculados a la corrupción, a nuestra lucha contra la corrupción, me voy a referir en primer término a una trama que develamos recientemente que tiene que ver con el Ministerio de Finanzas. Afectó a una dependencia del Ejecutivo Nacional la manipulación, el uso indebido de algunos funcionarios de la plataforma tecnológica para obviamente buscar un beneficio propio y al mismo tiempo desviar el deber ser de un funcionario público. Y por otro lado, habida cuenta de la constante depuración y lucha interna en este Ministerio Público, en esta institución garante de la acción penal, protectora de los derechos humanos, de señalar en primer lugar lo que hemos ido detectando del modus operandi de algunos fiscales, que siempre van a ser la minoría, pero que obviamente infiltrados e enquistados en esta loable institución buscan hacer daño porque hacen lo malo. Y hemos ubicado ya varias tramas, vamos a decir, modus operandi de este, vamos a decir así, funcionario público totalmente ajeno a lo que tiene que ser el código de ética de un funcionario encargado de velar por la Constitución. Y al mismo tiempo, bueno, reseñar que dentro de eso hemos actuado de forma ejemplar para ir saneando esta institución y al mismo tiempo fortaleciendo los valores de quienes, en su mayoría, que somos la mayoría, y que nos duele esta institución, que nos duele la patria, actuamos de una forma correcta, equilibrada, más allá de cualquier error, siempre buscando mejorar para el bien de todos. En tal sentido, quiero comenzar hablando de este caso del Ministerio de Finanzas, en donde puedo reseñar que han sido ya detenidos 8 personas, entre ellos 3 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente, así como del Fondo de Desarrollo Nacional, a través de la instalación ilegal de un software en una computadora del ente que les permitía tener acceso a cuentas de usuario y contraseñas bancarias. La investigación impulsada por el Ministerio Público reveló que el ciudadano Jonathan José Flores Estrada, quien actualmente se encuentra en España, trabajó en este ministerio junto con el ciudadano Anthony Carreño, y durante este tiempo instalaron en uno de los ordenadores del referido ministerio un programa denominado AnyDesk,
a través del cual podrían tener un acceso remoto, imagínense ustedes, un acceso remoto desde cualquier lugar para la manipulación de los sistemas propios del Ministerio de Economía y Finanzas. Con la información obtenida mediante este programa, el referido ciudadano realizó transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y o naturales que pedían prestados y luego desviaban el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal para legitimar así el dinero sustraído ilegalmente. Una burda y totalmente despreciable trama corrupta que su fin último, si no hubiese sido detectado, sancionado y perseguido, obviamente que hubiera causado un daño superior al patrimonio público nacional. En tal sentido, nosotros hemos logrado la detención de los ciudadanos Keberlín Serpa, Edinson Pérez, Winker Suárez, Reinaldo Sivira, Abraham Sánchez, Anthony Carreño, quien fue el que instaló el software AnyDesk, quien laboraba en el área tecnológica del Ministerio para el Poder Popular para la Economía y Finanzas. Milexi Torres laboraba en el área de contaduría del Ministerio y Karen Rondón también laboraba en el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. A estos detenidos los hemos presentado imputados por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Adicionalmente, a los ciudadanos Anthony Carreño, Milexi Torres y Karen Rondón se les imputaron los delitos de peculado doloso propio y uso indebido de la información. Estas 8 personas quedaron privadas de libertad, están ya detenidas. Además, se solicitó orden de aprehensión contra Jonathan Flores, al mismo modo que se le está tramitando ya la alerta roja de Interpol y la extradición. Como podemos observar, esta trama develada y sancionada pudiera repetirse en otros entes públicos, incluso privados también. Así que hago el alerta de lo que implica la manipulación tecnológica en estos tiempos modernos, porque el delito va mutando. Ya no estamos hablando de simples rateros, no estamos hablando de atracadores o asaltantes de la vieja escuela. Aquí, con el uso de la tecnología, de forma obviamente incorrecta, pueden desarrollarse graves acciones delictivas que no solamente para las instituciones públicas y el patrimonio público nacional, sino también en empresas privadas pueden causar un daño realmente desolador. Y por ello, pues, sirva esta explicación para la advertencia temprana y para la alerta en lo que implica la seguridad interna de nuestras instituciones públicas y obviamente también privadas. Dicho esto, quiero, obviamente, como siempre repito, la ley entra por casa. Nosotros tenemos que ser garantes. Y este llamado lo hago no solamente a los funcionarios del Ministerio Público, sino a todo el sistema de justicia, jueces, alguaciles, abogados, defensores públicos, etcétera, que día a día trajinamos, transitamos, nos batimos en pro de la verdad, la justicia, los derechos humanos, y que nos duele obviamente que algunos
jueces, alguaciles, fiscales, etcétera, en vez de atender a lo que establece nuestra Constitución, desvíen su camino. Y en este sentido, yo siempre hago el llamado que no solo basta muchas veces con remover a un funcionario, no. Si merece una pena privativa, debe obviamente hacerse efectiva la misma. No solo una remoción, no solo una destitución, porque esa antigua premisa de que solamente podían o debían, una cosa que aquí no puede aceptarse, es intolerable. Además que la propia Constitución del año 99 lo prohíbe. Una justicia de clase, clasista, no. Presos solamente van los que no tienen acceso a bufetes, abogados, y que en el camino vemos que son miembros de los sectores populares los que finalmente, incurriendo lamentablemente en algún delito, sean los sancionados. No debe ser así. Y en este sentido hemos dado una lucha ejemplar que voy acá a explicar brevemente. Nosotros, nombrados por la Asamblea Nacional Constituyente, designados por la Asamblea Nacional Constituyente, tomamos este cargo en agosto del año 2017. Durante ese largo y a la vez breve camino, hemos detectado que efectivamente aquí se instaló, porque quien me antecedió era así, o sea, la mano que mecía la cuna era una gran corrupta, prófuga de la justicia, incluso señalada por fiscales federales en Miami, Florida, de ser tremenda extorsionadora y corrupta, ella y su equipo. La innombrable, a la cual nunca valdrá, ni siquiera merecerá ser nombrada por su nombre y apellido, pero sabemos que era la capa mayor, la jefa de la mafia. Y obviamente durante más de una década acostumbró a un personal, inclusive a sus más cercanos directores, a delinquir. Pues ya decía, bueno, si yo delinco, delincan todos. Y así también diría un subordinado, oye, si quien era en mala hora, fiscal general, tenía un bufete privado a su mano para perseguir, para aparecer estos abogados mágicos a ofrecer servicios, y en el camino se corrompían, extorsionaban, le abrían un expediente a alguien para luego, bajo el terrorismo judicial, extorsionarlos y quitarle dinero, bienes de fortuna. ¿Qué diría un director? ¿Qué diría un fiscal auxiliar provisorio? ¿Qué diría un coordinador? ¿Qué diría un abogado adjunto? Bueno, si la fiscal general hace eso con su esposo y su comandita, ¿por qué no lo harían ellos? O sea, esa especie de patrón quiso instalarse aquí, estructurado de forma, yo diría, orgánica, para malponer la justicia. Y nosotros obviamente detectamos eso al llegar y comenzamos una lucha interna que no ha terminado. Y en ese camino yo quiero mostrar, por ejemplo, cómo comenzaron a operar, o cuál es el modo operandi de estas mafias. Oído directores generales, directores de línea, fiscales superiores, porque mientras yo estoy hablando aquí, ayer ya otro nuevo fiscal fue aprehendido y señalado por casos como el que voy aquí a mencionar. Por ejemplo, vean ustedes la forma de actuar, y por eso tenemos que estar atentos. Yo siempre digo, si hay un fiscal corrupto, de cerca debe haber de seguro en el propio sistema de justicia alguien que lo aliente a ello. Un juez, un alguacil, un bufete de abogados, por ahí va la cosa, pero solo no actúa.
Pero quiero mostrar algunos escenarios. Un ejemplo uno, por ejemplo, valga la redundancia. El fiscal del Ministerio Público cobra y recibe una cantidad de dinero para, de alguna manera, favorecer a la persona que va a ser presentada en una audiencia. Y de esta forma solicitar al tribunal que la persona, en lugar de ser objeto de una medida judicial privativa de libertad, es decir, que sea finalmente detenido, apresado, recluido en un lugar formal, finalmente termine siendo objeto de una medida cautelar. Esta forma de actuar obviamente es delictiva, porque estamos hablando de personas en el supuesto de que cometieron un delito. Si cometieron un delito y la propia pena merece que pague con una privativa de libertad, usted no puede torcer el camino bajo la extorsión, bajo el cobro, ¿verdad?, en divisa, obviamente, para que la persona tenga, supóngase, un régimen de presentación o un arresto domiciliario, así sea el caso. Este tipo penal es corrupción propia simple, los que hacen este tipo de acciones. Un segundo ejemplo: el fiscal del Ministerio Público que conoce una investigación penal solicita el sobreseimiento de la causa sin tener en las actas del expediente elementos de convicción que den alguno de esos presupuestos establecidos para ello. O sea, liberar de toda culpa a un delincuente. ¿Usted puede sobreseer la causa? Claro que sí. ¿Usted puede otorgar una medida cautelar o solicitarla? Claro que sí. Pero si lo merece el ciudadano, si efectivamente puede ser tributario de ese beneficio, no torcer el camino y convertir a un culpable en inocente, o al revés, a un inocente en un culpable si el inocente no ha querido ser víctima de la extorsión. Entonces no podemos caer en ninguno de esos supuestos. Repito, en el ejemplo 2, el fiscal del Ministerio Público que conoce una investigación penal solicita el sobreseimiento de la causa sin tener en las actas del expediente elementos de convicción que den alguno de los presupuestos establecidos para ello, esto con el fin de favorecer al investigado o imputado de auto. Obviamente estamos ante un tipo penal conocido como corrupción propia agravada. También hay otro tipo de tipo penal, aparte de la corrupción que mencioné, simple o agravada. Está el delito de concusión. Concusión. El fiscal del Ministerio Público, en una investigación penal que conoce, le pide dinero al investigado, lo extorsiona de autos para manipular declaraciones a fin de poder arribar a un acto conclusivo que lo beneficie. La manipulación, repito, de la propia investigación para lograr un objetivo que en este caso beneficiara al delincuente. Casos en que se incurre en el delito de omisión dolosa. Un primer supuesto que hemos detectado: el fiscal del Ministerio Público deja de emitir un acto conclusivo a los 45 días en un procedimiento con detenido para que decaiga la medida y el tribunal otorgue la libertad. Repito, es una omisión premeditada. Usted está en la obligación, señor fiscal, en los 45 días que le corresponde a investigar para acusar o no, de actuar. Entonces usted no actúa, pero ya de manera premeditada. Lo pensó, lo midió. ¿Para qué? Para que finalmente decaiga la medida y el tribunal otorgue la libertad. Estamos ante un delito de omisión dolosa. Segundo supuesto: el fiscal del Ministerio Público no ejerce dolosamente, es decir, de forma premeditada, un recurso de apelación ante un cambio de calificación jurídica
desestimación de delito o una revisión de medidas mal decretadas por el tribunal. Muchas veces ocurre también que ante una acción del fiscal donde queda privado un ciudadano o una ciudadana, el tribunal cambia, vamos a decir, la calificación, es su, vamos a decir, su autonomía de hacerlo, pero también está el deber del fiscal, en tanto no está de acuerdo con esa decisión del tribunal, de apelar, incluso de apelar con efecto suspensivo, que es una garantía procesal progresiva, no puede ser regresiva nunca, hayan cambios o no a las leyes penales, es para avanzar, no para ser regresivo. Esto lo defenderemos siempre, la apelación con efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque una corte de instancia superior tendría que conocer esto que entró en contradicción entre el fiscal y el tribunal. Si el fiscal solicita que quede privado de libertad una persona y el tribunal opina lo contrario, pero efectivamente estamos hablando de un delincuente que incurrió en delitos que atentan contra las leyes venezolanas, ¿verdad? Lo lógico es que apele. Y que apele con efecto suspensivo para que hasta tanto el tribunal de alzada, la corte de apelaciones, no decida, esté privado de libertad, siga privado de libertad. Ah, no, pero entonces ha ocurrido que, sabiendo que tienen que hacer esto, el fiscal no apela. Lo hace de manera dolosa, no por negligencia, no, que lo hace adrede. Para que finalmente a quien previamente ha extorsionado quede en libertad. Casos en que se incurre en el delito de abuso de funciones. El fiscal del Ministerio Público, en un acto arbitrario y violento, utiliza su condición y credenciales para obtener beneficios en forma de atención prioritaria no justificada, o la apertura de recintos cerrados, o incluso la entrega de propiedades, entre otros. Recientemente tenemos el caso de un fiscal en el estado Miranda, privado de libertad porque, bueno, él a lo mero macho entró a un apartamento que no es de él y quiso quedarse ahí. Bueno, está hoy lamentablemente privado de libertad, porque esa no es la manera. Hacer el uso de una chapa, de una credencial, porque si nosotros estamos en contra de funcionarios policiales que en alcabalas agarran a ciudadanos inocentes, amas de casa, padres de familia, los colocan a un lado de la carretera y les saquean las camionetas. Y yo he dicho ahí que hay que grabarlos, identificando sus nombres y denunciarlos, porque yo he conversado esto con las autoridades policiales y militares y ninguno de ellos está de acuerdo con acciones de ese nivel, más bien piden sanciones y lo primero es que denuncie la víctima. Entonces, si estamos en contra de acciones como esa, o el de funcionarios policiales que sin orden de allanamiento ingresan a una vivienda y saquean el hogar o un comercio, una empresa, y estamos en contra y lo hemos judicializado y están privados de libertad, con más razón, digo yo, si el fiscal es el titular de la acción penal y debe velar por el bien proceder en el marco de la ley, si se desvía ese camino haciendo estas cosas que he mencionado, obviamente tiene que ser castigado por ese abuso de funciones y abuso de poder. Caso de forjamiento público. Se detectó en uno de los modos operandi más comunes, es el de falsificar documentos que son utilizados como elementos de convicción o medios de prueba fraudulentos para favorecer a los investigados. Ojo con esto. Ejemplo, informes médicos legales, manipulación que arrojan un resultado distinto a la evaluación médica, para de esta manera minimizar la responsabilidad del investigado o detenido y otorgarle una libertad. Ustedes no han visto esto, muchos de los acusados por terrorismo, por acciones en contra de la paz de la República, que utilizan la violencia política para hacerse del poder, son especialistas en
dársela de grandes guerreros, pero apenas son detenidos, de manera automática enferman. Automáticamente. Primero planearon matar, primero planearon cometer actos contra la paz republicana, asaltar cuarteles, etc. Y allí sí son lo suficientemente, según ellos, héroes para propiciar un baño de sangre en el país. Pero apenas la justicia les llega, aparecen estas manipulaciones médico-legales. No estoy hablando obviamente del 100%, estoy hablando de cómo ha ocurrido esto, incluso en otros delitos que no tienen que ver con terrorismo, delincuencia organizada, etc. Por lo tanto, pues, cuidado con esto del caso de forjamiento de documentos públicos. En esta lucha, pues, sin cuartel, hemos procesado hasta este momento a 269 fiscales del Ministerio Público por actos de corrupción. 24 han sido condenados, y puedo mencionar acá la cifra de, como dije, en este momento investigados 31 de la cifra global que mencioné. Imputaciones tramitadas 125. Privativas de libertad 20. Órdenes de aprehensión libradas 20. Con medida cautelar se encuentran 21. Como ya dije, condenados 24. Y investigaciones con propuesta de archivos fiscales 28. Para un total, repito, de 269 fiscales investigados y procesados por hacer lo malo, por no cumplir con su ético deber de siempre mantener en alto el prestigio de su propia carrera y de esta institución tan noble, repito, donde siempre voy a agradecer, porque así como digo esto, menciono, vean ustedes, estamos hablando de un mínimo sector de esta noble institución, de miles de funcionarios y funcionarias abnegadas, trabajadores las 24 horas, más allá de la pandemia, antes de la pandemia y con la propia pandemia, manteniendo en alto esta institución, siempre velando por la seguridad de la nación, con muchas limitaciones, en medio del asedio de un país bloqueado, amenazado. Nuestros fiscales, nuestros abogados, la gran mayoría, de manera valiente, llevando los casos a los tribunales, muchas veces haciendo, le digo, como dije, esfuerzos enormes para superar los obstáculos y llegar allí, estar allí, para perseguir, repito, a quienes delinquen, a quienes atentan contra la paz de la nación, a quienes se unen para cometer actos graves contra las personas, contra los bienes, y efectivamente finalmente son sancionados. Ese es el ejemplo que tenemos que continuar. A ellos mis felicitaciones, mi saludo y mi respeto, porque somos un gran equipo. Y lamentablemente a esta mala hierba obviamente no solo debe ser execrada, sino siempre señalada, y que no vuelvan obviamente a cumplir una labor, porque eso no va a pasar en otras instituciones. Luego de ser señalados por actos de este nivel, tienen que olvidarse de volver a ingresar en un ente público que implique la lucha por la justicia, por la verdad, por los derechos humanos y por el funcionamiento de la patria. Muchas gracias.